qué temporada, y hay gente que no está sabiéndola apreciar. Hay 4 equipos con posibilidades de victoria en cada fin de semana y esto más que nunca lo ha demostrado Bélgica. Ya no domina Red Bull en el circuito donde más han dominado desde el comienzo de la era de efecto suelo, donde Verstappen salía 14º y ganaba con 20 segundos de ventaja. No ha sido el caso en esta temporada, aunque lo ha hecho muy bien y aunque Verstappen hubiera ganado si hubiera salido en primera posición. Eso nos ha dado pie a que hayamos tenido una carrera impresionante y preciosa. Para mí, personalmente, de las mejores que hemos tenido en el año. No ha pasado demasiada acción en pista, pero todo lo que lo ha rodeado ha sido espectacular. Así que vamos a contaros qué es lo que ha sido este Gran Premio de Bélgica que hemos visto, posiblemente de los mejores grandes premios en Spa-Francorchamps que hemos vivido en los últimos años. Tampoco era difícil porque no estábamos teniendo carreras demasiado buenas, y con Norris partiendo cuarto, Hamilton partiendo tercero, Checo partiendo segundo y Leclerc partiendo primero, ¿quién se llevaría el trofeo a casa? Sería quizá alguno de los que no estaban en esa posición. Comenzaba la vuelta de formación y estos eran los neumáticos. La gran mayoría escogía el neumático medio, salvo quienes intentaban hacer algo diferente. Luego veremos si les sale bien. Esos que intentaban hacer algo diferente era Ricciardo con el blando para atacar al principio y Sainz y Zhou con el neumático duro. En esta vuelta de formación que daba comienzo el Gran Premio de Bélgica con una tremenda salida que ha tenido Lewis Hamilton, lo cual le hacía ponerse segundo por delante de Checo Pérez. Lando Norris, que fijaros, está aquí tocando la grava, se había ido muy al exterior, esto le provocaba perder posiciones. Hamilton ya se consolida por delante de Checo Pérez antes de subir por Aarhus, ya en la recta por supuesto que lo consigue consolidar. Leclerc que se mantiene gracias a esto en esa primera posición y Piastri que intenta adelantarle George Russell pero no lo consigue, se va por fuera en este punto, como también se va por fuera Alexander Albon, que había llegado a estar por delante de Alonso pero consiguió recuperar la posición. ¿Qué es lo que ocurrió en ese punto? Simplemente Alonso, por culpa de Lando Norris, se quedó justo detrás, le hizo perder tiempo en la subida a Aarhus, le adelantó a Albon con mucha mejor velocidad punta, pero en la curva 5 consiguió recuperar la posición. Y fijaros en Verstappen, que ya está inmediatamente detrás de Fernando Alonso. Russell que se pone por detrás de Oscar Piastri, aunque le intenta adelantar en esta curva 8 de nuevo no lo consigue. Alonso por delante de Albon, que está por delante de Verstappen, aunque rápidamente en esa primera vuelta en la frenada del autobús Verstappen conseguía adelantar a Alexander Albon, ponerse por delante mientras se iba empezando a hacer el trenecito con Norris en este punto. Fijaros lo atrás que está solamente por detrás de Alonso, solamente por delante de Alonso y que es lo que le separa de Max Verstappen. Norris había llegado a esta carrera diciendo: si no gano es una oportunidad perdida, porque Verstappen salía 11º y solo tenía ahora un coche entre medias. Mientras tanto Leclerc, que se mantenía en esa primera posición, incluso al llegar al final de recta con un Hamilton con DRS. Vemos a Norris que recuperaba la posición con Sainz, recordemos que tiene neumático duro, así que no le ponía muy difícil las cosas. Un Carlos Sainz que aún así vemos que todavía era correoso, se defendía, y fijaros en este punto donde está Verstappen, que ya ha adelantado en este punto a Fernando Alonso. Hamilton cada vez más cerca de Charles Leclerc y Checo perdía DRS con Hamilton, uno de los que estaban llamados a pelear por la victoria. No lo conseguía. Hamilton muy cerca de Charles Leclerc en Aarhus y la verdad que no se le ponía muy complicado, porque fijaros cómo está, antes incluso de abrir DRS, abría el DRS y no tenía dificultad en conseguir completar el adelantamiento antes de llegar a la frenada de la curva 5, mientras que Norris ya empezaba a sufrir a un Verstappen que iba marcando vuelta rápida y lo tenía justo detrás. Zhou, que se medio paraba en pista, tenía problemas de motor, pudo continuar un poco, veremos cómo acaba finalmente el piloto chino. Fijaros la diferencia entre Norris y Verstappen, que en cada vuelta está Verstappen recortándole un poquito, pero ya está consiguiendo tener ahí DRS. Fijaros lo cerca que estaba ya en este punto, con Hamilton ya rompiendo también el DRS con Charles Leclerc, alejándose de su compañero de equipo, aunque en este punto Hamilton reportaba que tenía algo masivo moviéndose en las piernas, no podía hacer nada ante esto su equipo. Sauber sí que podía hacer algo con Zhou y era retirar el monoplaza después de los problemas de motor. Pudo continuar un par de vueltas pero tenía muy poco ritmo, no tenía sentido, y la primera parada llegaba, que era de Nico Hülkenberg. Después de esta parada llegaban las siguientes paradas de Albon y Ricciardo, que son pilotos que estaban justo detrás en este punto de un Fernando Alonso que había roto DRS con Ocon, que era un peligro porque Ocon tenía mucha velocidad punta y conseguía alejarse. Oscar Piastri, que le preguntaban si quería ir al plan A o plan B, él reportaba que el plan A, así que veremos qué es lo que acaba realizando.
finalizando, mientras que Hamilton en este punto comenta que las ruedas hasta el momento está bien, parece que no están perdiendo rendimiento. Paradas por detrás, en este caso de Pierre Gasly, también parada de George Russell muy temprana la parada de George Russell y de Max Verstappen en esa primera vuelta. En la siguiente vuelta Hamilton respondía también para no sufrir un undercut, como hacía también Checo y como hacía Oscar Piastri, mientras se mantenían todavía en pista Leclerc, Norris y Verstappen, y Alonso, pilotos que todavía tendrán que parar. Sainz obviamente va a alargar un poco más. Nos subimos ahora al alerón trasero que estamos viendo para el adelantamiento que conseguía completar. Oscar Piastri recuperaba la posición frente a George Russell, que la perdió por estrategia, pero conseguía completar el adelantamiento con una muy buena parada y estaba justo en este punto detrás de un Checo que perdió mucho ritmo por culpa de Stroll, que en este momento Stroll paraba, y Oscar Piastri conseguía completar en ese mismo giro, por culpa de haber perdido tiempo con Stroll, el adelantamiento frente a Checo. También nos enseñaba una repetición de un Max Verstappen perdiendo muchísimo tiempo con un Yuki Tsunoda que iba súper lento en el tercer sector. Vemos aquí a Oscar Piastri que está por delante. Verstappen ya está inmediatamente detrás de Russell, de su compañero de equipo y de Oscar Piastri, mientras que ya nos van poniendo la diferencia entre Verstappen y Norris, que Norris ya saldría 4 segundos por detrás de Verstappen. Stroll, que se quejaba de la velocidad en línea recta, que decía que era muy mala, porque ya sabemos que Aston Martin ha ido con mucha carga aerodinámica para poder ir bien en el segundo sector. Albon, que conseguía adelantar a Yuki Tsunoda, que todavía el japonés no había parado, y llegaba la parada de Norris, mucho más tardía que la de Verstappen, para ir con un mejor neumático hasta el final de carrera. Sainz, que estaba líder y quería imitar un poco a su padre, se iba un poco a la grava, no repercutía en una pérdida masiva de tiempo, pero sí que obviamente la imagen pues es curiosa. Los Alpine peleando contra ellos, Wolverine y Lobezno. En esta ocasión vemos a Deadpool por delante. Vemos a Max Verstappen, que está quejándose ahora mismo, está preguntando que qué es lo que deberían de hacer, qué es lo que deberían de intentar en este punto, porque Norris le estaba recortando muchísimo, pero él no conseguía adelantar a Russell y Checo. Vemos un adelantamiento de Pierre Gasly a Nico Hülkenberg por la parte trasera en la parada del autobús, y vemos también la diferencia de Sainz con Hamilton, que le está recortando muchísimo tiempo, mientras que Carlos Sainz le decían que estaban pensando en ir al plan B, pero que no iba a llegar yendo hasta el final con una única parada. Bottas, que adelantaba a Hülkenberg, y vemos a Verstappen que pierde DRS contra su compañero de equipo, y George Russell no estaba siendo capaz de mantener el DRS porque sobrecalentaba los neumáticos y necesitaba ese DRS porque él en el segundo sector volaba, pero en el primero perdía mucho terreno frente a ellos. Y Esteban Ocon, ahora después de haber hecho las paradas, conseguía el adelantamiento contra Alonso. ¿Qué es lo que ocurrió en este punto? Fijaros que no llegaba ni a mitad de recta y ya estaba por delante. Bueno, pues Alonso no reaccionó a los undercuts, algo que hizo bien en ese sentido, pero con neumático duro fue bastante lento, sobre todo las primeras vueltas, también estando yendo detrás del tren de DRS que estaban haciendo Ricciardo y Albon, siendo incapaz de adelantarles, y eso le hizo vulnerable con un Ocon. Veremos cómo le sale a final de carrera. Carlos Sainz, que paraba para poner neumático medio en la vuelta 20 después de los neumáticos duros. Veíamos que no iba a llegar seguramente con una única parada, y vemos aquí a Checo Pérez sufriendo para conservar la posición frente a un George Russell que conseguía completar el adelantamiento frente a Checo Pérez y los dejaba atrás a él y a Max Verstappen, que estaba empezando a sufrir mucho con Norris porque tenía neumáticos más nuevos y estaba recortándole una barbaridad de tiempo. Tal es así que a Checo le pedían que entrase para apartarse del camino de Verstappen, pese a que fuese muy mala estrategia para Checo porque le hacían parar muy pronto. Pero es que fijaros dónde está Norris, es que Norris está abriendo ya DRS frente a Max Verstappen. Verstappen, que ahora sin Checo sí que está consiguiendo recortar otra vez de nuevo tiempo frente a Russell, pero sigue siendo insuficiente, con un Norris con mejores neumáticos que estaba acercándose, pero sobre todo en la curva 1 Verstappen se le escapaba y no conseguía al final de recta completar el adelantamiento. Sorprendentemente las ruedas de Hamilton estaban bien, no se ha quejado en este Gran Premio, un Hamilton que estaba todavía líder, mientras que Leclerc, fijaros que hace la parada muy temprana, que antes la había alargado, ahora paraba muy pronto intentando una especie de undercut a Lewis Hamilton pese a estar a unos 2 segundos. Russell, que empezaba a pedir que fuesen a una parada, recordar que os he dicho que Russell ha parado muy pronto y en mitad de carrera optaba por cambiar para intentar ir a una parada, y Hamilton en la vuelta siguiente de Leclerc paraba para responder, para no sufrir undercut, y no lo hacía. Fijaros que sale con bastante
bastante ventaja. Esto dejaba a Oscar Piastri líder, que empezaba a rodar muy rápido. A partir de este punto Oscar Piastri empezaba a ir muy fuerte. Fijaros que tiene vuelta rápida personal vuelta rápida de la carrera con 16 vueltas de neumático duro tenía en este momento. Oscar Piastri, que se lo reportaban, que había hecho vuelta rápida y decían que es que estar en aire limpio estaba ayudando bastante. Verstappen y también Carlos Sainz paraban en el mismo giro en la vuelta 29, una parada muy temprana de Carlos Sainz en este punto, que era sobre todo para no perder tiempo contra Hamilton ni contra Leclerc, que estaba ya acercándose también. Norris, que paraba la vuelta siguiente, un error que yo diría que ha hecho aquí McLaren, porque ya que habían alargado el stint anterior tendrían que haber hecho lo mismo, creo yo, pero paraba para no perder tiempo contra Max. Fijaros que ahora ya ponían que si Russell paraba saldría incluso detrás de Verstappen, que está quinto, un Verstappen que está ahora mismo por detrás de Checo Pérez, y Red Bull optaba por hacer órdenes de equipo y dejar pasar a Verstappen antes de esta curva 10 por delante de Checo Pérez, que no estaba teniendo ritmo. Oscar Piastri, que paraba y cometía un ligero error que va a poder pagar muy caro, y es que se fue bastante adelante. Vamos a verlo luego como entró pasado, y esto le ha hecho perder aproximadamente 2 segundos en su parada, haciendo una parada de 4 segundos en lugar de más o menos los 2 que debería haber hecho. Norris, que ya estaba detrás de Checo Pérez y lo adelantaba con relativa facilidad, incluso antes de llegar a la frenada de la curva 5, fijaros con la facilidad, y ya empezaba otra vez de nuevo a acercarse a Verstappen. Nos repetían lo que había hecho Piastri, es que en la entrada entró pasado, y esto provocó que este hombre, el del gato, tuviese que irse hacia atrás. Fijaros dónde está ahora mismo, porque entró muy colado Oscar Piastri, perdió por esta maniobra 2 segundos. George Russell, que le comentaban que confirmase que quería quedarse, por lo menos que fuese decisión de Russell, y decía que sí, que él se quedaba, que iba a aguantar las 12 vueltas que quedaban, 7 segundos de diferencia frente a Lewis Hamilton. Y en este momento empezaba también a volar Oscar Piastri, que está cuarto, y veremos si es capaz de recortar la diferencia. A Norris le comentaban por radio que podía empujar hasta el final, que no había problema, iba con neumáticos duros, y Verstappen con medios también preguntaba, que veía que Norris estaba empujando, si él podía hacerlo, y le decían que sí, que también podía empujar hasta el final. Lewis Hamilton, que cada vez está más y más cerca de George Russell, fijaros lo que le va recortando, casi medio segundo o más de medio segundo por vuelta a su compañero de equipo, pero sigue a un pelín menos de 6 segundos de diferencia cuando quedan 10 vueltas. Le preguntaba a Hamilton en su ingeniero que cuánto tenía que ir de rápido para poder acercarse, y le decían que bueno, el ritmo que estaba teniendo era suficiente para poder llegar. Por la parte trasera, Piastri, que ya llegaba a Charles Leclerc, pero no conseguía completar el adelantamiento. Se defendía muy bien Charles Leclerc en esta curva 5, por el exterior no quería hacerlo Piastri, así que el siguiente intento que tuvo el piloto australiano con DRS se lo preparaba en la recta principal, y ya en la recta de Kemmel sí que conseguía completar un adelantamiento bestial que le hemos visto hacer por el exterior a Charles Leclerc. Posición de podio ya para Oscar Piastri, y acercándose cada vez más a unos Mercedes, que fijaros, Russell haciendo la curva 1, Hamilton pasando línea de meta, pero ya está apareciendo también por ahí por detrás Oscar Piastri, a 5 segundos de Hamilton, y Hamilton está a 3 de George Russell, también cada vez estando más y más y más cerca, recortando medio segundo o hasta 8 décimas por vuelta, como había conseguido hacer en la vuelta 35. Nos enseñaban a Russell 26 vueltas de neumático duro, los neumáticos que tenía, y no tenía nada de graining, estaba consiguiendo conservarlo muy bien, mientras en la parte trasera Checo Pérez, que seguía perdiendo más y más ritmo, ya le ha llegado también ahí Carlos Sainz, que no tenía demasiada dificultad para con DRS conseguir completarle el adelantamiento por la 7ª posición. También nos subíamos en el coche de Lando Norris, que seguía justo detrás de Max Verstappen, conservando todavía el DRS, pero siendo incapaz de adelantarle. Hamilton cada vez más cerca, y quedan 5 vueltas para el final. Será capaz de conseguir adelantarle, todavía no tiene DRS, pero sería a partir de la siguiente vuelta que sí que lo tendría. Fijaros ahora lo cerca que está, con un Piastri que todavía está a 4 segundos, restando 4 vueltas. Veremos qué es lo que puede hacer todavía Lewis Hamilton, porque a partir de este momento será todo protagonizarán la retransmisión estos dos pilotos, y un Oscar Piastri que se va a ir acercándose. Lewis Hamilton, que le reportaban cuando ya llegaba ahí, sobre todo asegurados de dejar suficiente espacio. Mercedes, que tenía un 1-2, no quería tirarlo por la borda, y Hamilton no conseguía en el primer intento completar el adelantamiento, así que lo intentaría de nuevo en el segundo con DRS, preparándose en la curva 1, que obviamente aquí no es un punto de adelantamiento, donde
lo es después de subir por Aarhus y en la recta de Kemmel con DRS. Fijaros Piastri que está recortando muchísimo porque Russell en el segundo sector pierde una barbaridad de tiempo, pero Hamilton no era capaz de completar el adelantamiento en esa curva 5 al final de la recta de DRS. Piastri cada vez más y más cerca, como también Hamilton cada vez más y más cerca. En esa recta principal no va a ser el punto, pero ya le vemos aquí a medio segundo de diferencia. ¿Será en esta ocasión capaz de conseguirlo? Pues no, porque la verdad que Russell estaba consiguiendo salir muy bien también por Aarhus, muy bien de la curva 1 y luego conseguir mantener esa velocidad, seguramente utilizando toda la energía disponible, así que conseguía conservar todavía la posición con Oscar Piastri. Fijaros, 1,3, solo va a quedar un intento porque ya estamos en la vuelta 43, cuando cruce en línea de meta es la vuelta 44, última vuelta. Hamilton solo va a tener un intento más, está a 5 décimas todavía en el tercer sector, desde luego que va a tener DRS, no tenía DRS en la recta principal Oscar Piastri, así que esto le dificultó muchísimo la vida al australiano, que no tuvo opción ni siquiera de acercarse aquí. Hamilton que sí que tenía aquí el DRS, así que el punto sería en la recta de Kemmel. ¿Será capaz Hamilton de conseguirlo o no? Con Piastri, que ahora sí iba a contar con DRS. Vemos aquí que ya están los tres con DRS, pero no era capaz Lewis Hamilton de adelantarle en la curva 5. Russell, que volvía a conservar la posición con neumáticos más antiguos, sin DRS, pero desplegando toda la energía posible. Y efectivamente, ese último giro que dio George Russell, los tres pilotos súper cerca, pero George Russell cruzaba línea de meta en primera posición. Segunda victoria de Russell esta temporada. Hamilton en segunda posición, doblete de Mercedes. Venimos de un doblete de McLaren y nos vamos a un doblete de Mercedes cuando no se les esperaba. Y en tercera posición, cerrando el podio, y una vez más en podio, un McLaren Oscar Piastri, que venía de ganar el fin de semana anterior y aquí se ha quedado por muy poco. Si no hubiera tenido el error que él mismo ha cometido durante la parada en boxes, la última, cuidado. En cuarta posición, Charles Leclerc, que está muy bien la verdad, porque nadie daba un duro por Ferrari, ya salía desde la primera posición y por lo menos se queda cuarto. Verstappen y Norris quinto y sexto. Russell, que lo ha celebrado por todo lo alto esta victoria, porque claro, tengamos en cuenta que es su segunda victoria de la temporada, pero la primera fue medio heredada, no era esperada, iba a ser un tercer puesto y lo consiguió gracias a la colisión entre Verstappen y Norris. No ha sido el caso, que en esta ocasión ha sido una victoria gracias además especialmente a él, porque él ha tomado la decisión de hacer una única parada y la ha salido bien. Los resultados son los siguientes: Hamilton segundo y Piastri tercero, como he comentado, Leclerc cuarto, quinto Verstappen, sexto Norris, séptimo Sainz, octavo Checo Pérez, que se lleva la vuelta rápida, tiene una diferencia muy grande porque ha hecho una parada extra para hacer esa vuelta rápida. Fernando Alonso, que también ha conseguido llevar a cabo una única parada, queda en esa novena posición. Muy buena carrera que ha tenido el asturiano, ahora os lo comentaremos. Y cerrando las posiciones de puntos, Esteban Ocon en décimo lugar. Luego ya fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos a Ricciardo, Stroll, Albon, Gasly, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Sargent, y en última posición Nico Hülkenberg. El único abandono que hemos tenido en el día de hoy ha sido Guan Yu Zhou. De verdad, carrerón el que hemos visto en el día de hoy. Vamos a enseñaros, como siempre realizamos, los sectores, las velocidades puntas, simplemente para que lo tengamos en cuenta, porque al final no es representativo, porque como depende mucho de cuándo pongas el neumático, pues consigues hacer un sector mejor que otro. Checo está, por ejemplo, en el segundo sector, que es donde se genera la diferencia, muy arriba, gracias a haber parado más tarde, pero nos deja ver también las configuraciones que llevaban los equipos, viendo que, por ejemplo, los McLaren llevaban muy poca baja carga aerodinámica para rendir bien en ese primer y segundo sector, perjudicando el segundo, aunque Piastri está también en esa segunda posición porque lo ha hecho extremadamente bien. En cuanto a velocidades puntas, esto nos deja ver lo difícil que ha sido también para Alonso adelantar. Fijaros en el speed trap, que es justo en la subida de Aarhus, antes de empezar la recta de Kemmel, es donde está el punto de detección, y vemos a los dos Alpine habiendo sido los pilotos más rápidos en este punto, con Alonso que estaba teniendo casi 10 km por hora menos. Aquí vemos la diferencia que han tenido en cuanto a configuración, por eso han intentado ir a una parada habiéndole salido bien. El mundial queda tal que así, con un Verstappen que amplía su ventaja frente a Norris. Ahora os comento también esto. Piastri, que adelanta a Carlos Sainz y se queda solo a 10 puntos de Leclerc para el regreso del parón veraniego. Russell, que adelanta a Checo ya es
octavo y no hay más cambios de posición en el Mundial de Pilotos. En el Mundial de Constructores cambio de posición no hay ninguno, Alpine que suma un punto así que recorta un poquito al equipo Haas, Aston Martin que suma 2, el equipo que más suma claramente es Mercedes con doblete, luego es McLaren que sigue recortando distancia frente a Red Bull, ya están a 43 puntos. Así que cosas que comentaros interesantes de la carrera, espectacular lo que estamos viendo este año. Hay gente que de verdad seguirá sin apreciarlo. Estamos viendo una temporada en la que los 4 equipos pueden ganar. Si queremos suprimir a Ferrari, porque a lo mejor Ferrari no está en ese punto, salía hoy Leclerc primero y realmente no ha tenido opciones de poder conservar la posición, te lo puedo comprar. Pero tanto Red Bull, tanto Verstappen sobre todo, tanto McLaren y Mercedes pueden ganar. Hoy doblete de Mercedes, veníamos de doblete de McLaren, hoy realmente debería haber ganado Verstappen si hubiera salido en una buena posición, pero es que estamos viendo una igualdad tremenda esta temporada y lo demuestra sobre todo este Gran Premio de Bélgica. Es el circuito que mejor se les ha adaptado a los Red Bull desde que comenzó la era de efecto suelo. Hasta los fines de semana malos de Checo el año pasado, por ejemplo, o el anterior, Checo aún así quedaba segundo y Verstappen, saliendo 14º en 2022, ganó con 20 segundos de ventaja. Este año se ha quedado estancado detrás de un Leclerc que no era capaz de adelantarle y ha sido quinto. Nos demuestra que ya no hay tanto dominio de Red Bull, es el mejor escenario para que efectivamente nos hayan demostrado que esto es así. Que aún así que Verstappen quede quinto demuestra que aquí tenían mucha ventaja, porque en otro circuito no cambiaría el motor o no hubiera conseguido ganar tantas posiciones, pero es que de verdad nos demuestra que también van a sufrir dependiendo del circuito, porque este es el mejor circuito que tenía Red Bull y fijaros dónde están y dónde está Checo. Checo ha bajado desde la segunda hasta la octava posición, aunque la estrategia no haya sido la más correcta. Hablaremos sobre esta carrera, tenemos 3 semanas porque la Fórmula 1 cierra el telón. Simplemente también hablaros acerca de la carrera de Fernando Alonso, que ha sido un carrerón. Ha comenzado muy bien, ha conseguido el objetivo en la salida, que era conservar la posición, aunque brevemente la ha perdido con Albon, porque en la salida el error que ha cometido Norris le ha perjudicado a Alonso, que se ha quedado detrás, y en Norris pierde posición con Albon, pero en la curva 5 consigue recuperarle. Luego, a partir de ahí, carrerón de Alonso, consiguiendo mantener a Albon por detrás pese a tener DRS, incluso llegándolo a romper y teniendo el mejor ritmo después de los grupos de cabeza. Incluso en ese momento ha llegado a decir Alonso que no estaban muy lejos del grupo de cabeza. Hasta ese punto ha estado bastante bien. Han empezado las paradas de los pilotos de detrás, muy bien Aston Martin, que no ha reaccionado, es decir, que no se ha defendido de ellos sabiendo que había más ritmo y que iban a ir a otra estrategia, algo que no hicieron en Hungría y se les criticó. Aquí sí que han aprendido la lección en ese sentido. Ha salido por detrás de Ricciardo y de Albon, no les ha conseguido adelantar porque no tenían velocidad punta, incluso ha perdido posición con Esteban Ocon y aquí ha sido un momento muy extraño porque estábamos viendo a Alonso teniendo un ritmo bastante bajo. ¿Y por qué ha sido? Porque estaba conservando neumáticos. Incluso la vuelta rápida personal de Fernando ha sido marcada en las últimas vueltas, es decir, siempre ha tenido mucho más ritmo del que ha mostrado porque ha guardado neumáticos. Sabían que en recta no iban a poder pasar, pero sabían que tenían mucho más ritmo, mucha mejor gestión de neumáticos y lo han demostrado, consiguiendo, solo haciendo una parada, también conseguir la 9ª posición. Una única parada no es la estrategia correcta. Russell lo ha tenido que hacer porque no iba a adelantar en recta. Lo mismo ha hecho Fernando Alonso y le ha salido bien, así que el objetivo, si hacías una parada, no es la estrategia ideal, tienes que conservar mucho ese neumático y estos dos pilotos lo han hecho espectacular. Yo diría para mí que el piloto del día, por si queréis también saberlo, no sé quién ha sido el elegido por los aficionados, esto que hace la FOM, para mí es Oscar Piastri porque ha hecho un tremendo carrerón y si no fuera Piastri, desde luego que lo sería Russell, porque haber conservado ese neumático tantas vueltas como lo ha hecho, ha llegado con 34 vueltas de neumático, que bueno, Alonso ha llegado también con 31, quiero decir que por eso es lo que os digo que Alonso también ha estado muy bien, pero Russell 34 vueltas de neumático, espectacular. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.